Bienvenido a la primera parte de la lección, sobre descomposición de fracciones parciales. La descomposición de fracciones parciales es un proceso utilizado para reescribir funciones racionales como una suma o diferencia de funciones racionales más simples que en cálculo son más fáciles de integrar. Sabemos por álgebra, a menudo sumamos o restamos expresiones racionales al obtener un denominador común, y luego sumar o restar los numeradores. Escribir la suma o diferencia como una sola expresión racional. Sin embargo, la descomposición de fracción parcial es justo lo contrario de este proceso. Por ejemplo, en el cálculo, podemos tener un momento difícil integrando una función racional específica porque no se ajusta a una fórmula de integración específica. Sin embargo, a veces podemos escribir la función racional como una suma o diferencia de funciones racionales más simples que son más fáciles de integrar. Por eso el proceso de descomposición de fracción parcial puede ser muy útil. Sin embargo, antes de realizar la descomposición de fracción parcial, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces debemos dividir el denominador en el numerador para obtener un polinomio, más una función racional con un grado del numerador o P1 de x es menor que el grado del denominador, o en este caso q de x. Una vez que tenemos la función racional en la forma correcta, el primer paso factoriza completamente el denominador, en factores primos lineales o cuadráticos. Paso 2. Para los factores lineales, cada factor lineal distinto, en la forma x más b debe incluir un término, en la siguiente forma, donde tenemos una sola variable en el numerador, y las variables en el numerador no se repiten. Para cada factor lineal repetido en la forma, la cantidad x más b elevada a la potencia n, debemos incluir n términos del siguiente formulario. Observe nuevamente cómo las variables en el numerador nunca se repiten. Para los factores cuadráticos, cada factor cuadrático distinto, en la forma x al cuadrado más bx más c, debe incluir un término en la siguiente forma. Pero observe ahora que el numerador es un factor lineal. Para factores repetidos en forma cuadrática, elevados a la potencia de n, debemos incluir nuevamente n términos de la siguiente forma. Y una vez más, observe cómo las variables en el numerador nunca se repiten. Para el paso 3, una vez que tenemos las fracciones parciales, multiplicamos cada fracción por la pantalla LCD, y el resultado es lo que se llama la ecuación básica que luego resolverá para A, B, C, etc. Entonces, realicemos una descomposición de fracción parcial, en esta expresión racional, que deberíamos recordar de la primera diapositiva, debería darnos 1 dividido por la cantidad x más 3, menos 1 dividido por la cantidad x más 5 porque sabemos la diferencia, es esta expresión racional aquí. Simplemente verifiquemos que obtenemos el mismo resultado realizando una descomposición de fracción parcial. Entonces, nuevamente, el primer paso es reconocer que el grado del numerador es menor que el grado del denominador y, por lo tanto, podemos seguir adelante y proceder a la descomposición parcial de la fracción y factorizar el denominador. Y el denominador tiene en cuenta dos factores lineales. Los factores de x al cuadrado son x y x, los factores de 15 y 8, son 3 positivos y 5 positivos, lo que nos da x más 3 veces x más 5, y ahora porque tenemos dos factores lineales distintos en el denominador, esta expresión racional es igual a A, dividida por el factor lineal de x más 3, más b dividido por el factor lineal de x más 5. Ahora, si tuviéramos a sobre x más 5 y b sobre x más 3, eso también estaría bien. El siguiente paso es eliminar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación o cada expresión racional por el mínimo común denominador que es x más 3 veces x más 5. Así que sigamos y configuremos eso. Si es útil, pueden escribir los factores de x más 3x más 5 como una fracción con el denominador de 1. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos todos los factores comunes, entre los numeradores y los denominadores. Y vemos que tenemos un factor común de x más 3, así como un factor común de x más 5, notamos que tenemos 2 a la izquierda. Tenemos 2 iguales en el lado derecho. Un factor de x más 3 se simplifica aquí, dejándonos con a multiplicado por la cantidad de x más 5 y luego tenemos más. Aquí el factor común de x más 5 se simplifica, dejándonos con b multiplicado por la cantidad de x más 3. Así que esta es nuestra ecuación básica que ahora necesitamos resolver para A y B. Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta ecuación es verdadera para todos los valores de x.
Sin embargo, si seleccionamos valores convenientes de x, es mucho más fácil resolver para a y b. Observe cómo si dejamos que x sea igual a 5 negativos, x más 5 sería 0. Si dejamos que x sea igual a 3 negativos, x más 3 serían iguales a 0. Entonces, comencemos dejando que x sea igual a 5 negativos. Si x es negativo 5, tenemos la ecuación 2 es igual a multiplicado por la cantidad de x más 5, pero si sustituimos x por 5 negativos, tenemos 5 más 5 negativos que es 0, a multiplicado por 0 es 0. Y luego tenemos más b por la cantidad negativa 5. Más 3, que es b veces negativo 2 o negativo 2b. Resolviendo b aquí, dividimos ambos lados entre 2 negativos, lo que nos da b es igual a 1 negativo. Y eso es todo por a, dejemos que x sea igual a 3 negativos. Cuando x es negativo 3, tenemos la ecuación 2 iguales, a multiplicado por la cantidad de 3 negativos más 5, que es a multiplicado por 2 o 2a y luego, cuando x es negativo 3, x más 3 es 0, b por 0 es 0. Lo que nos da la ecuación 2 es igual a 2a, dividiendo ambos lados entre 2 tenemos a es igual a 1. Y ahora tenemos la información que necesitamos para determinar las fracciones parciales de la expresión racional original que era 2, dividido por el producto de la cantidad de x más 3x más 5 que recuerdan que dijimos que era igual a, dividido por la cantidad de x más 3 más b, dividido por la cantidad de x más 5. Y ahora que tenemos a y b y que sabemos a y b, conocemos la expresión racional dada, es igual a, que es 1, dividido por la cantidad de x más 3, y luego tenemos más b dividido por la cantidad de x más 5 y dado que b es negativo, podemos escribir eso como menos 1, dividido por la cantidad de x más 5. Entonces esta es la fracción parcial de descomposición de 2 dividida por el producto de la cantidad de x más 3, x más 5 que si volvemos a la primera diapositiva, se verifica a partir de la diferencia que se muestra aquí. Y nuevamente, el punto de esto es que, en el cálculo, si tenemos esta integral, ahora podemos encontrar la diferencia de estas dos integrales, que es mucho más fácil de hacer utilizando esta fórmula básica de integración. Miremos un ejemplo más antes de irnos. Determine la descomposición de fracción parcial de esta expresión racional dada. De nuevo, primero, observe cómo el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, el siguiente paso es factorizar el denominador. El primer paso es factorizar el máximo factor común que es x. Si factorizamos x, nos queda la cantidad de x al cuadrado más 2x más 1. Y ahora seguimos factorizando, x al cuadrado más 2x más 1 factorizará a dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x, los factores de 1 y 2 son 1 a 1 y, por lo tanto, tenemos dos factores de x más 1. Así que escribamos esto como la cantidad 3x al cuadrado, más 3x más 1. Y todo esto se divide por el producto de x y la cantidad de x más 1 cuadrado. Y ahora configura las fracciones parciales. X es un factor lineal y, por lo tanto, tenemos a dividido por x y luego más tenemos el factor repetido de x más 1, entonces tenemos b, dividido por la cantidad de x más 1. Y luego porque x más 1 es un factor repetido, también incluimos más c dividido por dos factores de x más 1, o la cantidad de x más 1 al cuadrado. Y ahora el siguiente paso, multiplicamos cada fracción en la ecuación por el mínimo común denominador que es x veces la cantidad de x más 1 cuadrado. Así que sigamos y configuremos esto. Escribamos x veces la cantidad de x más 1 cuadrado, como una fracción con el denominador de 1. Y ahora simplificamos antes de multiplicar. Observe que aquí tenemos x dividido por x, así como la cantidad de x más 1 cuadrado, dividido por sí mismo, dejándonos con solo 3x al cuadrado. Más 3x más 1 es igual en el lado derecho. Aquí solo se simplifica un factor de x, dejándonos con a multiplicado por la cantidad de x más 1 al cuadrado. Luego tenemos más. Aquí solo un factor de x más 1 se simplifica, por lo que esto se simplifica, el que se simplifica a un factor de x más 1, dejándonos con bx multiplicado por la cantidad de x más 1. Y luego aquí dos factores de x más 1 se simplifican, dejándonos con c veces x o 110. Así que esta es nuestra ecuación básica que ahora necesita resolver. Para a, b y c hagamos esto en la siguiente diapositiva.
Y ahora esta ecuación es verdadera para todos los valores de x, pero nuevamente, comenzaremos dándole valores de x. Para facilitar la resolución de a, b y c dejaremos que x sea igual a 0 y x igual a 1 negativo. Entonces, primero dejemos que x sea igual a 1 negativo. Si x es negativo aquí, tendríamos 3 veces el cuadrado de negativo 1 más 3 veces, negativo 1 más 1 es igual, si x es negativo 1, x más 1 es 0 aquí, así como aquí, dejándonos con solo c veces, 1 negativo o c negativo. Así que aquí tenemos 3 más 3 más 3 negativos, 1. 1 es igual a c negativo, y luego para c es igual a 1 negativo. Y ahora si dejamos x es igual a 0. Cuando x es 0, tenemos 0 más 1, que es 1 igual en el lado derecho. Cuando x es 0, esto sería a por el cuadrado de 1, que es solo a por 1 o a esto sería 0 y esto sería 0 y, por lo tanto, a es igual a 1. Entonces, ahora que conocemos los valores de a y c, aún necesitamos encontrar el valor de b, entonces necesitamos seleccionar otro valor de x, intentemos que x es igual a 1. Cuando x es 1, en el lado derecho tenemos 3, multiplicado por un cuadrado más 3 veces 1 más 1 que es 7 igual cuando x es 1 aquí que tenemos el cuadrado de 2 que es 4. 4 veces a es 4a pero sabemos que a es 1, así que tenemos 4 veces 1 más, cuando x es 1 tenemos b veces 1 por 2, eso es 2b. Y luego tenemos más c por 1, pero c es negativo, lo que nos da menos 1. Simplifica y tenemos 7 iguales 4 más 2b, menos 1 que es 3 más 2b. Restar 3 en ambos lados nos da 4, es igual a 2b dividiendo ambos lados por 2, tenemos b es igual a 2. Ahora que conocemos los valores de a, b y c ahora sabemos la descomposición de la fracción parcial. Para la expresión racional visual que es esta línea aquí. Sigamos adelante y escribamos esto. La expresión racional dada es igual a, dividida por x donde es una que nos da una dividida por x. Más b dividido por la cantidad x más 1 que nos da más 2 dividido por la cantidad x más 1, y luego más c dividido por la cantidad de x más 1 al cuadrado y dado que c es 1 negativo. Esto nos da menos 1 dividido por la cantidad, x más 1 al cuadrado. Esta es la descomposición de fracción parcial de la expresión racional dada. Espero que hayas encontrado esto útil.